Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este foro. Melchor Ocampo, José María Lafragua y Guillermo Prieto, intelectuales de la Reforma Liberal. Me encarga la doctora Galeana que transmita a ustedes su más sentida disculpa por no poder estar con ustedes, por necesidades del servicio, la llamaron a otro lado, pero contamos con la presencia del doctor Vicente Quirarte y con el maestro Luis Olivera, que nos van a hacer muy grata este foro, tratando de los intelectuales en la Reforma Liberal. Nosotros conocemos aspectos muy destacados de los hombres de la Reforma, sobre todo en su participación política, pero hay aspectos muy interesantes de ellos que no son conocidos, que seguramente abordarán nuestros expositores. La doctora Galeana, supongo, les hubiera podido hablar de una faceta muy interesante de Melchor Ocampo, sobre todo como científico. Su actividad como lingüista es poco conocida, como botánico, como astrólogo, es poco conocida y hubiera valido mucho la pena que platicáramos de ello, pero ya habrá ocasión de hacerlo. Y para comenzar, vamos a leer la semblanza curricular del maestro Luis Olivera. Es licenciado en Derecho por la UNAM, cursó la licenciatura y la maestría en Historia de México y es doctorante en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A lo largo de 4 décadas se ha desempeñado como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y profesor invitado en el Colegio de Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido conferencista en diversos actos académicos en el país y en el extranjero, con temas tales como la importancia de las fuentes históricas y su estudio, el constitucionalismo mexicano, la formación del Estado en México, el liberalismo en México, aspectos históricos y políticos en el siglo XIX mexicano. Coordina el Seminario de Proyecto Unitario de Organización del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, cuyos resultados se traducen en catálogos comentados de fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales. Entre sus publicaciones destacamos Catálogo del Fondo Juan Álvarez, Catálogos de la Colección Lafragua, Catálogo del Archivo Agustín Rivera y San Román, Impresos Sueltos del Movimiento Estudiantil Mexicano 1968. Damos la palabra al maestro Luis Olivera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto el que José María Lafragua siga teniendo espacio, y esta vez será por mi voz. José María Lafragua, suena bonito el nombre, pero creo que es más interesante que el nombre, su hacer en la historia. Ese hacer en la historia que muy rápidamente nada más diré que el doctor Ernesto de la Torre Villar, el primer director del instituto al cual pertenezco, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, supo recoger en un momento dado la cultura bibliográfica de los grandes problemas nacionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que cuando nace el instituto tiene como una de sus tareas sustanciales dar a conocer sus fondos que se encuentran fundamentalmente en lo que aquel entonces se llamaba caja fuerte y hoy se llama fondo reservado. Es lo mismo, pero va cambiando los nombres. Lo interesante de esto es la visión no solo del maestro de la Torre, sino de los bibliógrafos de aquel entonces que volvieron a sacar lo que es el amor, vamos a llamarle de esa palabra, compromiso, seriedad, de aquellos liberales del siglo XIX, como en el caso de José María Lafragua, que se atrevieron a entrar a la historia
pero se atrevieron a entrar a la historia y se atrevieron a hacer historia, porque uno puede entrar y quedar pasivo, pero hay otros que entran y son los sujetos activos. Este sujeto activo vamos a empezar a encontrarlo, nada más me quiero quedar allá, porque se está dando a conocer el fondo de José María Lafragua. Tantos años como primer director de la Biblioteca Nacional, 100 años, y ahí estaban sus fuentes. ¿Cómo vamos a rescatar esto? Bueno, lo interesante es de que se empezó a hacer y se rescató. Me quedo ahí, ¿sí? Para que yo pueda hablar posteriormente de ese fondo. Conocernos, pues hay múltiples formas de que empecemos a aceptarnos como lo que nos han dicho que somos. Ahora, entendernos es más difícil, porque es empezar a indagar qué es lo que nos dijeron que somos. Quiero decir con esto de que el paso de la colonia, de ese pensamiento religioso importantísimo, cultural, pero el paso del pensamiento positivo, racional, cientificista, que va a irrumpir en los primeros años de la independencia, se dice fácil, pero no lo fue así. Y no lo fue fácil porque tenían un paradigma a seguir, y ese paradigma es cómo empiezo a ser racional moderno, y voy a subsumir, voy a recoger lo de la colonia. ¿Cómo me empiezo a inventar? Y ese empezar a inventar es tomar posición en la historia. Y esa posición en la historia es cuando se dan cuenta, al menos esta generación de José María Lafragua de 1913, la década que nace de estos mexicanos durante el movimiento armamentista o violento con la ruptura administrativa política con España. Nada más, no estoy hablando de nada más. La religión seguirá, la administración seguirá, es decir, el mundo colonial persistirá. Pero ¿cómo voy a empezar a crear sujetos que empiecen a incrustarse para más adelante ya tengan que asumir su papel histórico? Bueno, José María Lafragua en 1813 nace en algo que todos conocemos, los que estamos acá, como la ciudad de Puebla. Y Puebla es la ciudad por excelencia del desarrollo colonial. Y ese desarrollo colonial, con toda su preparación cultural, económica, en fin, política, y José María Lafragua pronto va a empezar a beber de esa cultura y de esas inquietudes, en cuanto que conoce perfectamente bien las colecciones de arte que se estaban realizando en el clero de Puebla. Muy bien, hasta ahí todo va bien. Empieza su vida, como la de todos nosotros, a estudiar, le dan sus pases, llega a la escuela de Derecho, se recibe de abogado, pero ya estamos hablando de los 830. Y en esos 830 el país está viviendo verdaderamente, bueno, una de las tantas crisis que tenemos. Pero en esa crisis era de cómo iban a empezar a tomar el poder. Sí, la independencia está dada, Iturbide ya se fue, en fin. Pero ¿cómo se va a empezar a tomar el poder? Ya está esa generación que empieza a ser la generación que en el libro que la misma Lafragua, el mismo Lafragua nos dice, en su diario político nos dirá de una manera un poco hasta inocente, ya leída a destiempo, cuando él nos va a decir que él es liberal porque le mataron a un tío. Entonces, como le mataron a un tío,
Entonces, la soberbia española le mató a alguien que estaba acá. Empieza a jugar con el derecho de suelo, es decir, el jus soli, para que ya empiece a decir, no, un momento, provenimos del mismo lugar, pero no somos iguales, nosotros vamos a empezar a ser diferentes. Sí, y entonces esa emotividad lo lleva a ese liberalismo, pero también sabemos que en ese liberalismo, en una sociedad tan cerrada como la novohispana, en lo político-administrativo, no me salgo de ahí, empieza a hablarse de la masonería. Y la masonería es la que rige los espacios que empiezan a formar y acrecentar la personalidad de estos individuos. Él llega a la Ciudad de México por mandato del grupo masónico, de los anfictiones, para que esté acá dando la representatividad simple y sencillamente del federalismo. Es decir, como Puebla se inaugura dentro de estas lides para el federalismo. Federalismo que la fragua rápidamente entra en relación con estos liberales y se da cuenta que dentro del liberalismo de esta etapa empieza a conocer a toda una amplia gama de liberales. Liberales que la gran mayoría provienen de provincia. Son gente que viene de provincia y que trae un potencial que va a empezar a aglutinarlos. Hay otros liberales que, en fin, también están, pero estos tienen otros deseos o que están incrustándose en el rompimiento novohispano dentro de las nuevas disciplinas. Pueden ser economistas, pueden ser geógrafos, empiezan a tomar nuevas vertientes para manifestarse. La fragua se queda en un solo punto: derecho. Si bien es cierto que entramos a una etapa, entonces empieza la etapa de José María Lafragua como, iba a decir abogado, pero no, tal vez formando lo que los abogados van a llamar jurisprudencia, todo un proceso de un nuevo hacer dentro del derecho. ¿Por qué? Porque se dio perfectamente cuenta que dentro de la vertiente del derecho romano y del derecho civil encajaba perfectamente bien el nuevo sujeto que iba a empezar a ser mexicano. Y ese mexicano es el que empieza a decir, con este es con quien se va a hacer historia. ¿Y los demás? Pues los demás también. ¿Cómo que también? Él es un enamorado, lo dije hace un momento, no aquí, pero en fin, es un enamorado del romanticismo. No es romántico, pero sí del romanticismo jurídico alemán. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es la norma, y la norma es la verdad primera y última de toda sociedad. Y la norma que voy a empezar a incursionar es una norma. ¿Pero cuál es? Si por derecho de prelación y el paso y todos los textos actuales de los abogados son la supervivencia del derecho, y que, bueno, dura muchísimo. Él dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién me dice a mí cómo voy a utilizar esta ciencia si estamos atreviéndonos a empezar a crearnos? Historia. ¿Historia? Sí. Historia que no tengo, sino historia que voy a hacer. Pero ¿cómo es eso? Si la historia, sí, pero esa es historia teológica. Vamos a empezar a caminar dentro de una historia civil, una historia racional, cientificista, en fin, lo que todos estos adjetivos que conocemos, y él dice, voy a caminar sobre esto. ¿Cómo? Bueno, derecho romano. Vamos a crear la norma, y de la norma creamos al sujeto. Muy bien, para eso sí me sirve la historia, y la historia me servirá para empezar a formalizar todos los hechos sociales que van aconteciendo. Entonces,
Su diario político no es nada más que eso. A partir de 1833 a 1857 recoge uno por uno todos los acontecimientos que se van dando y conformando y haciendo. ¿Cuál historia? La historia procesal. Todos somos hijos de la historia. Y no me interesa que sea conservador, ni que sea liberal, ni que sea imperialista, ni que sea... No. En todo proceso entran todos los sujetos. Y si entran todos los sujetos, ahí sí. ¿Y cómo van a hablar los sujetos? Bueno, van a hablar con la fuente histórica escrita. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues a través de lo que se habla de la gran colección que va a hacer. Él es un enamorado, lo dicen otros autores, de que quiere escribir una historia. Pero, ¿y cómo voy a escribir una historia si el proceso no se ha terminado? Digo, el proceso de inicio, ¿quiénes son los que van a participar? Puedo escribir hechos históricos o acontecimientos sociales, pero historia se está haciendo, esa historia. Y esa historia que se está haciendo es la que empieza a verse a través de ese liberalismo. ¿Cuál? Es un liberal moderado. El liberal que dice, todos tenemos que actuar sobre la base de un hacer reformando. Por eso el título de los liberales en la reforma. ¿Cuál reforma? Pues no sé si es por artículos o si es por constitución, sino volver a formar un sujeto. Y formar ese sujeto es el que respetará la ley. ¿De qué me sirve la ley si nadie la respeta? Ese grupo o ese pequeño sector está dentro de la soberbia que conocemos del liberalismo, la soberbia del hombre al hacer su historia. Si estamos pasando de una historia corporativa en la que invoco a Dios y ya está hecho, y existen teólogos desde la Edad Media y desde antes, los padres, pues no hay ningún problema, porque ya está dicho. Y si no está dicho, lo volveremos a hacer, o si harán otros. Muy bien, pero este es un proceso. Y en ese proceso, él va a empezar a decir, muy bien, ¿qué vamos a empezar a manejar? Reformismo. Si antes en la colonia hablábamos de eclecticismo, modernismo ecléctico, filosófico, literario, en fin, en esta etapa jurídica hablaremos de eclecticismo también. Y ese eclecticismo es simple y llanamente con qué normas o qué normas invoco para poder solucionar la vida cotidiana. ¿Sí? Muy bien. Me gustaría en todo caso, nada más, ver su colección. Y si bien, como dije hace un momento, todos los mexicanos quisiéramos escribir una historia, no todos nos damos cuenta que no es tan fácil. Y de ahí entonces que de lo que se tenga que hacer es que José María Lafragua dice, sigamos recogiendo, sigamos fomentando, y recogeré todo. Una colección del catálogo que aprovecho que está aquí el doctor Vicente Quirarte, a quien respeto, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, apoyó para que se hiciera de los 3 volúmenes que están recogidos sobre el siglo XIX, hacer un disco electrónico. Un disco electrónico que recoge toda la que es la parte del siglo XIX de José María Lafragua. Todavía nos falta, junto con Rocío Mesa, sacar la parte colonial, esa es otra cosa. Pero, en fin, aquí empezamos con de 1800 a 1875. Claro, últimos vestigios y la prolongación. Y aquí lo que estamos viendo es un poco lo que ya hablé, la sociedad, la parte de esa mexicanidad que se viene formando, de cómo se escribe la historia. Cada uno de los íconos va dándonos su
pues propiamente sus datos. Y llegamos a la parte del catálogo, y del catálogo primero, que está la manita, y después el segundo es con Rocío Mesa, que es de 1810 a 1821. ¿Por qué digo esto? Porque el maestro de la Torre, como buen mexicano, dijo, nacimos en septiembre de 1821. Bueno, muy bien, esa es la fecha que registra la historia, pero no nacimos ahí, ¿verdad? Unos antes, otros después, pero no. Pero dentro de la historia oficial, esa es nuestra fecha. Y claro, esta fecha, ¿cuándo nacimos? Pues en septiembre, y los que nacieron en agosto, pues no lo sé, pero que ellos están dentro de otro parámetro histórico. Y nosotros lo que hicimos fue esto, y después viene el tercer volumen, que es la de la doctora Lucina Moreno, que es un trabajo espléndido, fue el primero, que el maestro de la Torre, a través de la ficha bibliográfica, no catalográfica, bibliográfica, le dio un nuevo sentido a estos instrumentos. ¿Por qué? Porque tiene la ficha bibliográfica, más los estudios, más en aquel entonces los índices analíticos. Quien haya hecho un índice sabe que estoy diciendo un verdadero trabajo de miles y miles de hojitas. Afortunadamente el día de hoy, que es los últimos dos, que es el triunfo de la República. Eso sí, no cuentan con el disco, o no contaban, pero sí ya empezábamos a madurar la idea porque ya estaba la tecnología llegando a nosotros y dije, muy bien, si ya lo tenemos, hagamos todo lo que es en un disco que aquí dejo. Y es muy claro que ahí ya se empieza a ver a través de los íconos cuál es la representatividad que se va dando. Si yo estoy marcando el cuarto y el quinto, obviamente que el ícono viene siendo 5468, la José María Lafragua. José María Lafragua, dije que en su diario político llega hasta 53, 54 y hasta Santana. Van a encarcelarlo y va a estar hablando a través de discursos y van a encarcelar a muchos liberales, pero de 54 hasta 68 es toda una etapa histórica de participación de esta generación. Y empieza la lucha que es necesario encontrar lo que conocemos como el imperio de Maximiliano, la guerra de 3 años, en fin, el plan de Ayutla, todos estos hechos históricos. Y empezamos a ver nada más en el caso del vencedor de Puebla, la etapa militarista y la etapa del triunfo de la República Liberal. Hasta ahí es José María Lafragua colección. ¿Pero por qué digo que es historiador? Porque él escribe, no escribe como Bustamante, no escribe como Lorenzo de Zavala, no escribe como esta generación que sigue imponiendo su visión histórica. No, él va a escribir los acontecimientos de su época. ¿Cuál? Bueno, pues el movimiento de la acordada viene siendo también los hechos importantes que se van dando en su tiempo y él los escribe. ¿Por qué? Porque lo están invitando a algo que en España se había dado a finales de los Borbones, que es una historia universal. Y acá en México, para 1840, habríamos que empezar a tomar una historia universal y geografía. Bueno, viene de los Borbones porque les interesaba conocer su geografía y viene para México en ese entonces porque necesitábamos conocer qué teníamos, porque la estadística empezaba a ser la madre de las ciencias. Y si no te lo puedes explicar de otra manera, echa entonces mano de la estadística y de la geografía. Pero también es cierto que él dice, un momento, si vamos a hacer este diccionario, vamos a empezar a escribir historia, ¿sí? Y esa historia, hay un artículo que a mí me gusta en especial, son 3 de Vicente Guerrero. Y hace un estudio jurídico histórico con fuentes para decir Lucas Alamán es el homicida por omisión. Punto. No me voy a meter en los dimes y diretes en el proceso penal, pero él sí se mete y él sí lo
sí lo saca y lo va diciendo, como sabiéndolo como secretario de Gobernación, no hizo nada. Y al no hacer nada, viene la omisión. Pero en fin, eso es muy interesante porque él está recogiendo a Vicente Guerrero, pero no al individuo. Eso es interesante, sino como sujeto histórico, como sujeto moral de un señor Vicente Guerrero, que no es el que triunfa, triunfa el movimiento del pueblo, por eso lo recogió, triunfa el movimiento social, no Vicente Guerrero, Guerrero muere, pero ahí se queda toda su enseñanza política, administrativa. En fin, ahí se va dando. Escribe también desde el punto de vista de historia lo que viene siendo, no viene tan fácil de descubrir, pero está dentro de la colección, su posición en la guerra contra Texas. Bueno, no contra Texas, sino la guerra de Texas, que se convierte, y él desde un principio dice, no, esta es una guerra contra Estados Unidos, y los Estados Unidos nos va a invadir y seguirá siendo el invasor, porque si yo lo trato como la guerra contra los Estados Unidos o versus Estados Unidos, eso es una mentira, eso es una falacia, porque quienes nos invadieron son ellos, y tengo que mantenerme en esa posición, pero ahí le sale lo moderado, y cuando se va a Querétaro, porque ahí está el gobierno, él mismo va a decir, de que se pierda toda la república y la nación que está incipiente, a que se pierda la mitad, pues que se pierda la mitad. Y él va a aconsejar que ese sea el Tratado de Guadalupe. ¿Sí? Y él es el que va a decir, señores, ya perdimos, no lo vamos a aceptar, pero si seguimos perdemos todo. Bien, estas son partes de lo que de sus escritos históricos. Tiene otros, y con eso, porque si no me van a poner una nota, viene otro muy interesante que es cómo recoge lo que yo llamo abogado, historiador, bibliógrafo. Más que bibliógrafo, porque después vienen las sutilezas, bibliófilo. Pero más que la sutileza del libro, del folleto. Entonces, él le va a dar a la historia un sentido real, objetivo del folleto, de ese documento que está circulando día con día y está impactando directamente. Nicole Girón, de José María Luis Mora, es la que más conoce de esto y se enamora de los folletos. Y esos folletos es obvio que es el conformador en donde llamo bibliófilo. Bibliófilo porque él recoge ese sentido que donde nos vamos a ver todos son en las fuentes. En el teatro histórico o en el teatro de la historia podemos actuar o no actuar, pero al final de cuentas la historia recoge y valida sus fuentes, que en este caso son los folletos. No quiero terminar ahí, porque continúa el trabajo. Y Vicente lo sabe y también se lo agradecemos, que nos favoreció para irnos a la parte del legado de la colección que está en Puebla. Quedó trunco el trabajo, pero eso no importa. Lo que él recoge, que es lo que culmina, es la parte de la occidentalización del pensamiento mexicano. Para que tú seas mexicano, tienes que ser universal. No puedes ser nada más mexicano si no eres universal. Y para ser universal tienes que estar manejando antes que los derechos, nuestros maestros de derecho constitucional o la materia de derecho constitucional, no existía, pero sí existía la historia del pensamiento político de esa filosofía. Y esa filosofía es la que él recoge en lo que es su legado en Puebla. Cerca de 2,000 libros que hablan no solo de la teoría política, habla de las ciencias o de las disciplinas que se están desarrollando ahí. Literatura, que eso es obvio, cómo está, pero la base es
Señores, tenemos que aceptar que somos mexicanos romanistas, pero tenemos que aceptar que somos europeos desde las repúblicas italianas. Estoy hablando de Venecia, 1600, estoy hablando de Pufendorf, estoy hablando del pensamiento occidental, que hay que tenerlo, porque si no lo asumimos, nos vamos a quedar encerrados en un lugar. ¿Estoy en tiempo? Esto es lo que entonces nos viene a dar José María Lafragua, esa perfecta coherencia entre el hacer del conocimiento, que es, pues, decía ahí algo de intelectual, los intelectuales en la Reforma. Está bien, porque es el intelecto el que nos va conduciendo a esto, pero también es cierto que es el hombre común y corriente, que se atreve a estar en la historia, y que se atreve a estar en la historia porque la historia lo consignará, no él, sino su hacer, y ese hacer es la coherencia de esa soberbia liberal que, con eso quiero terminar, con esa soberbia, no del despotismo ilustrado que el Estado soy yo, no quiero llegar a cosas afrancesadas, pero sí la parte en la que dice, si quieres ser sujeto de la historia, tienes que hacerla, en todo tiempo, y tienes que hacerla. Ese es el sujeto histórico que ingresa, soberbia liberal. Y la soberbia liberal es, somos los hacedores de todo. ¿Sí? ¿Y cuál es el todo? Bueno, en teoría política es el Estado. Bueno, pues somos los creadores del Estado. Vendrán otras épocas en este país, pero en el caso del liberalismo, el liberalismo queda plenamente satisfecho, y por eso son hombres que se paraban en cualquier lugar y se identificaban con ellos mismos y con su realidad. Coherencia. Somos hacedores del Estado. Vendrán otras épocas que eso no voy a tocar, pero al final seguimos estando dentro de este hacer como sujetos históricos, no como pretextos de dominación del poder público, sino como sujetos de la historia que aún dentro del liberalismo o el positivismo o como ustedes quieran, estamos haciéndolo cotidianamente. ¿Sí? Y con eso quiero dejarlo ahí para... ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el doctor Vicente Quirarte, quien es doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor de la División de Estudios de Posgrado e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha impartido cursos y conferencias en universidades de México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Colombia. En 2 ocasiones ha sido profesor visitante en Austin College y en 1999 ocupó la cátedra Rosario Castellanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario y en el 91 el Premio Javier Villarrutia. Por el conjunto de su obra, en 1994 le fue otorgada la distinción Universidad Nacional. En 2010 recibió el Premio José C. Valadez, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha publicado libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Entre sus libros de investigación histórica sobresalen Dramaturgia de las Guerras Civiles e Intervenciones, 1810-1867, Vergüenza de los Héroes, Armas y Letras de la Guerra entre México y Estados Unidos, Elogio de la Calle, Biografía Literaria de la Ciudad de México,
la coordinación de la obra de la Biblioteca Nacional Triunfo de la República. Damos la palabra al doctor Vicente Quirarte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me complace estar en este foro en compañía del maestro Luis Humberto Olivera. Luis Olivera, quien conoce a fondo el acervo de la colección La Fragua, nuestro primer director, como bien lo dijo, y esta colección tan notable y que está a la espera de investigadores que le den todo el reciclaje que merece, y en ese sentido pues hay que reconocer lo que el maestro Olivera con su equipo ha logrado al sistematizar y al ofrecer esas fuentes. Finalmente es la labor de una biblioteca nacional. Lamento que no esté con nosotros la doctora Galeana, desgraciadamente tuvo otras tareas que la ocuparon, pero quiero recomendarles, ahora que se encuentra en Netflix disponible, la película Huérfanos, de la cual ella fue asesora histórica. Es una película dirigida por Gita Schiffer, con guión de Hugo Iriart y asistencia histórica de la autora Galeana. Una película que duró en cartelera una semana. Ustedes saben que las películas mexicanas no duran, y menos cuando son históricas. Es una película sobre la vida de Melchor Ocampo, con el lazo conductor desde el momento en que es capturado hasta su fusilamiento en Tepeji del Río. Y es una película con unos paisajes realmente extraordinarios, con una actuación maravillosa del Ocampo maduro, y se la recomiendo, en verdad es una película. Y yo me preguntaba de dónde viene la frase huérfanos, y es una frase de la película donde se refiere a que los ciudadanos del siglo XIX, los mexicanos del XIX, estaban huérfanos de todo, huérfanos de patria, huérfanos de patrimonio espiritual. Y sin embargo, como bien señala Carlos Monsiváis, estos intelectuales de la Reforma son los que integran nuestras herencias ocultas, la parte más poderosa que tenemos. Y me encanta que doña Patricia Galeana iba a hablarnos, nos hablará algún día, de ese Ocampo que es el menos conocido, el Ocampo botánico, el Ocampo lingüista. Hay que recordar que uno de sus primeros viajes fue un viaje de arborización por el estado de Veracruz, y después cómo se escapa hacia Europa y hace este viaje extraordinario a París, a Italia y a España, siempre con esta curiosidad y esta permanente sed de saber. Bueno, me ha tocado hablar sobre Guillermo Prieto, del cual preparé este volumen, al cual di el título, acaso muy pretencioso, de La patria como oficio. Sin embargo, cuando examinamos la vida y la obra de Guillermo Prieto, nos damos cuenta de que efectivamente su oficio fundamental fue México, la patria liberal que él contribuyó a formar. Por regla general, cuando se habla de la biografía de un hombre, pues comienza por su edad adulta, sobre todo cuando se trata de una autobiografía. El libro más conocido de Guillermo Prieto lleva por título Memorias de mis tiempos, y es un libro póstumo, se publica en 1906, él muere en 1897, de tal manera que no alcanza a verlo. La obra de Prieto se encuentra desperdigada, al igual que la de muchos liberales, en periódicos. Por eso hay que celebrar doblemente la aparición de los 39 volúmenes de las obras completas de Guillermo Prieto, publicados por Conaculta, y posibles gracias al trabajo del maestro Boris Rosen, quien con gran celo, con gran dedicación, pues ha hecho el trabajo de edición de la mayor parte de los liberales del siglo XIX, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, en fin, es un hombre extraordinario, el último de los liberales podríamos llamarle, porque el último de los liberales del XIX, porque Rosen pues logró este trabajo ejemplar. Pero Prieto, en Memoria de mis tiempos, habla
desde el niño que él fue. Por eso es que les digo que lo maravilloso es cómo nos recrea desde su infancia y sus primeros años. Él nace en una casa que aún se conserva, terriblemente deteriorada y ocupada por estas bocinas que se utilizan para las grandes fiestas de 15 años, y está en la calle del Salvador. Quizá es más exacto si les digo que está junto a la cantina La Mascota, ¿verdad? Es más fácil que la ubiquen, en la calle de Mesones y Bolívar. En esos tiempos, en los tiempos de Prieto, él vivía en una casa de taza y plato. Se les llamaba así porque abajo estaba la accesoria, la tienda, y arriba la habitación. Y la tienda de abajo era lo que se llamaba entonces una vinotería, a la cual llegaban pues los parroquianos habituales, y Guillermo Prieto, el niño, iba registrando todas las voces que escuchaba. Esto nos ha pasado a todos de niños, pero uno como Guillermo Prieto, con ese oído privilegiado, pues habría de registrar el habla, las costumbres del pueblo desde sus primeros años. Él narra en sus memorias cómo en alguna ocasión lo llevan con unas monjas y le dicen a ver qué habla el niño Prieto, que es tan inteligente, y claro que lo que hace es repetir todo lo que ha escuchado abajo de su casa, ¿no? Todas las barbaridades, y imagínense entre los oídos castos de las monjas lo que ha de haber sido. Lo más interesante de Prieto es que siendo adolescente es testigo y actor de una epidemia de cólera en 1833 que ataca a su hermano. Su hermano está a punto de morir, precisamente de cólera. Habrá de morir la amada de José María Lafragua, ¿no? Dolores Escalante, cuya tumba se encuentra en el Panteón de San Fernando. Hay dos grandes epidemias de cólera que llegan hasta México, 1833 y 1850. En la de 33, Prieto, para pedir por su hermano, escribe un poema religioso y lo colocan se salva el hermano, y Prieto pues eleva todas sus oraciones al cielo. Ese poema es celebrado por las autoridades religiosas, puesto en las paredes de los templos, en las puertas, de tal manera que el temible Prieto, el temible poeta de los cangrejos, este poema anticlerical que se va a convertir en himno de los chinacos, en su adolescencia comienza siendo un poeta religioso. Y esto lo menciono porque pues los intelectuales de la Reforma Liberal, los grandes artífices del liberalismo, son católicos, aunque no son clericales, ¿no? Esto es algo que hay que subrayar constantemente. Es decir, Altamirano se casa por la iglesia, aunque lo hace a las 6 de la mañana, porque a esa hora no cobran los matrimonios y además también había menos posibilidades de que lo vieran, ¿no? Entonces se casa tempranito, pero imagínense lo que fue para estos hombres tan religiosos tener que enfrentar al poder temporal de la iglesia, que tan solamente todo lo manipulaba en su beneficio. Pero Prieto queda huérfano muy joven, a los 13 años, esta edad tan importante de la pubertad, cuando se deja de ser niño y se entra en la preadolescencia, y a raíz de la muerte de su padre, su madre enloquece. Entonces prácticamente el niño Prieto queda solo en el mundo, pero no se le cierran las puertas. Él se dirige nada más y nada menos que a Palacio Nacional y va a pedir trabajo. Se convierte en protegido de las autoridades por su talento, por su simpatía, y llega a ser tan cercano a las autoridades que un día que lo ve muy triste el presidente Bustamante, pues le dice que qué le sucede, y él le dice, es que no me hace caso, me trata mal el padre de mi novia, y yo qué puedo hacer para resolver eso, le preguntó el presidente, pues présteme su carroza para ir a casa de mi novia. Entonces, imagínense que llega en el carro presidencial a ver a la novia, pues ya comienza a ser una persona respetable. ¿Qué quiero decir con esto? Que Guillermo Prieto, sin dejar de ser el amigo incondicional de los pobres, fue una figura de autoridad. Cuando en 1891 se convoca a un concurso, 1890, perdón, el periódico Nacional
convoca al concurso para el decano de los periodistas y el poeta más popular de México. Ambos títulos son conquistados por Guillermo Prieto. Se le hace un gran banquete y en ese México finisecular tiene lugar esto que llama Paul Benichou, la coronación del escritor. Se le corona con un laurel de plata, se le lleva en andas, se le hace una gran comida en el Hotel del Jardín, así llamado porque estaba en la esquina de las actuales calles de Gante y Madero, donde antes estaban las huertas del convento de San Francisco, por eso se le llamaba el Hotel del Jardín. Y Prieto, en su edad madura, pues era el poeta más popular, la figura del liberalismo que todo el mundo respetaba, pero precisamente hace 150 años, Guillermo Prieto se había opuesto al presidente Juárez. Recuerden que él, como creyente en el sistema constitucional, pues apoyaba a González Ortega porque pensaba, como muchos otros liberales, que había vencido el periodo presidencial de Benito Juárez y por lo tanto tenía que ser presidente el vicepresidente de México, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jesús González Ortega. La situación, como ustedes recuerdan, era muy dramática, era poco probable convocar elecciones y también, por supuesto, Juárez no quería dejar el poder, ¿no? Pero ese es otro asunto. Pero lo que quiero mencionar es la circunstancia de que Prieto incluso se opone a Benito Juárez, este presidente mexicano al cual él salva la vida, y lo cual jamás le perdona Benito Juárez, ¿no? Como que no nos gusta que alguien nos salve la vida, y además menos Prieto, que a cada rato se lo recordaba, entonces seguramente a Juárez eso no le gustaba mucho, y en general pues no le gustaba tener una deuda tan grande, pero creo que es importante mencionar que con las palabras que lo han hecho famoso, una de las palabras que lo han hecho famoso en la historia, los valientes no asesinan, Prieto logró algo fundamental. Logró que el poder de las palabras vencieran al poder de las balas. Creo que es algo importantísimo entre las muchas cosas que le debemos a Prieto, aparte de modificar la historia de México al salvar la vida del presidente, pues está haber dominado el discurso de las armas con el discurso de las letras. Y me parece que esa es una de las grandes virtudes de los intelectuales de la Reforma, precisamente a través del pensamiento, a través de la inteligencia, a través de la argumentación, poder enfrentarse a militares. Tan solo piensen ustedes en Benito Juárez y en los presidentes anteriores a él. Pues todos los presidentes anteriores habían sido militares. Si ustedes recuerdan los retratos, por ejemplo, el que hizo Pingré o Pelegrín Clavé del presidente Mariano Arista, lleno de entorchados, con traje militar, y el que propio Clavé hizo de Benito Juárez es un presidente con su traje negro y con la cadena del reloj que es símbolo de la puntualidad y de la precisión. Es decir, en todo esto hay toda una simbología de la manera de pintar, de retratar a través de la fotografía. Ustedes recuerden cómo Benito Juárez en todas sus fotografías siempre mira hacia el frente, con desconfianza, como si le fueran a arrebatar el alma, como buen indígena, está mirando. En cambio, las fotografías que se conservan de Maximiliano, pues está con la mirada perdida y vaga. Si ustedes recuerdan el capítulo que José C. Valadez escribe en el pensamiento de Benito Juárez comparando a Juárez con Maximiliano, pues cómo era muy diferente Juárez, calculando cada uno de sus pasos desde niño, tratando de conservar el rebaño unido, y el otro que era un hombre con muchas virtudes, pero finalmente un príncipe por derecho divino. Pero bueno, me estoy desviando. A lo que quiero regresar es a esta permanencia de Prieto como gran escritor y cronista de su tiempo. Decía el historiador, dice el historiador José Ortiz Monasterio,
que los intelectuales de la Reforma son como navajas suizas, tienen muchísimos usos, son parlamentarios, son cronistas, son poetas, son novelistas. En un trabajo fundamental de la ya mencionada por el maestro Olivera, la doctora Nicole Girón escribió un texto donde habla de 20 intelectuales de la Reforma y dice que todos ellos o han sido abogados o han escrito sobre derecho, son autores al menos de una obra de historia de México y han ocupado cargos fundamentales en la historia de México. Y eso es asombroso, por eso resulta digno de elevarse una protesta cuando aquel político mexicano hizo la desafortunada afirmación de que los intelectuales mexicanos eran como terroncitos de azúcar, que se espantaban ante cualquier cosa. Y Elena Poniatowska protestó diciendo: terroncitos de azúcar, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, o sea, todos estos intelectuales que forman la parte más sólida de nuestro pensamiento. Tan solo piensen en que Prieto, como escritor, en 1840, tiene 22 años, sale un día a la calle, es un domingo de enero, y desde la mañana hasta en la noche hace el registro de todo cuanto le ocurre. Esa caminata se va a convertir en la primera crónica urbana de la literatura mexicana. Según Prieto, imitaba a Ramón de Mesoneros Romanos, el escritor español de los cuadros matritenses, pero él estaba haciendo una exploración extraordinaria de la Ciudad de México, a la que amó e historió a través de lo que él llamaba la musa callejera. O sea, la calle fue su escenario, la calle fue su laboratorio, y en la calle encontró los motivos fundamentales de sus crónicas y de su poesía. Yo los invito a que lean o relean el romance de la Migajita, acaso uno de los poemas urbanos más bellos de todos los tiempos, y donde por primera vez en un poema, bueno, antes Lizardi lo había hecho en México por dentro, en su guía de forasteros, pero me parece que por primera vez en un poema aparecen en el romance de la Migajita 3 ámbitos urbanos: el Hospital de San Pablo, el barrio de La Palma y el Panteón de Dolores. Es un poema realmente extraordinario que les recomiendo que lean. ¿Y qué decir de sus memorias, de su manera de acercarse a la guerra contra Estados Unidos, desde los 16 capítulos que hace de la historia de la guerra contra Estados Unidos, prohibido por Santana porque no lo dejaba muy bien parado, sus lecciones de historia patria para alumnos del Colegio Militar, sus memorias que publica en el Universal ya con la República restaurada, sus poemas, sus romances, donde hace el rescate de esos otros niños héroes cuyo nombre no aparece en el Panteón Heroico, pero que ahí están y que él va rescatando, los artesanos, los que se unieron en la leva en contra del invasor. Y los viajes de Guillermo Prieto. Yo creo que pocos mexicanos viajaron tanto como Guillermo Prieto y dejaron testimonio escrito de su periplo. Desde muy joven fue expulsado por Santana a Cadereyta. Me refiero a Cadereyta Querétaro, no Cadereyta Nuevo León. Yo creo que Cadereyta en ese entonces era más feo de lo que es ahora, ¿no? Más árido. Y Prieto no se amilana, aprovecha ese tiempo de destierro para escribir Viajes de Orden Suprema, un concepto que acuña extraordinariamente. Son 500 páginas de un libro pícaro, divertido, con este gran sentido de observación que tenía Prieto. En 1875 se va al exilio después de que José María Iglesias pierde la elección ante Porfirio Díaz, y aprovecha, mientras Iglesias se queda en el cuarto de hotel estudiando Derecho Constitucional, pues él se lanza a estudiar en el vasto escenario de la calle, y por eso tenemos los 3 volúmenes de su viaje a Estados Unidos.
un libro ya hecho en la madurez de Prieto. Él debe si estamos hablando de 75 y nace en 18, pues ya es un hombre maduro y sin embargo camina, sube campanarios, hace una observación extraordinaria de la ciudad, habla del elevador, conoce el elevador cuando apenas comienza a introducirse en Nueva York, del fonógrafo, lo ve en una tienda y le llama mucho la atención. O sea, la curiosidad de Prieto es extraordinaria y se traduce pues en todos sus libros, en sus discursos, en sus lecciones también de literatura. Por eso es que yo los invito a que relean sus 39 volúmenes, que espiguen en ellos, bueno, espigar precisamente las obras completas, como decía José Emilio Pacheco, uno de los grandes herederos de Guillermo Prieto, pues siempre son como mausoleos que espantan y que ahuyentan al lector. Pero yo les recomiendo un libro que publicamos en Conaculta, en la colección de viajeros, y que lleva por título Impresiones de viaje, traducción libre del diario de un suabo, encontrado en su mochila en la acción de Barranca Seca. Es un libro maravilloso que él publica por entregas en la revista La Chinaca de 1862, cuando precisamente comienza la invasión francesa a México, y es un libro digno de la pluma de Jonathan Swift, con un gran sentido del humor. Precisamente toma la voz de un suabo, de un soldado francés, y habla de todas las impresiones en primera persona que este hombre tiene en México. Es un libro muy divertido, hecho con un gran sentido del humor, con un gran conocimiento, por supuesto sus crónicas, de las que ya hablamos, sus discursos, sus textos sobre la guerra. Y este volumen del que les hablo trae al final 3 ensayos críticos, uno de Carlos Monsiváis, al que titulamos como su libro, La herencia oculta de Guillermo Prieto, otro de Miguel Ángel Castro, El poeta más querido, y un tercero de Luis Fernando Granados, quien tiene un libro espléndido que les recomiendo, que se llama Hablan las piedras, sobre la invasión de Estados Unidos a México y la defensa que llevaron a cabo los civiles, de lo cual también da fe Guillermo Prieto en las confesiones que ya les dije. Bueno, en eso nos quedamos entonces de Prieto, y si quieren podemos empezar un diálogo.